Nicaragua. Estamos, podríamos decir, en el centro de Centroamérica. Predico en la Iglesia de Cristo de El Progreso. Los hermanos del Progreso les envían muchos saludos. También colaboro con una iglesia al sur, a 1 hora de mi casa. El lugar se llama Ticuantepe. Ellos también les envían muchos saludos. Y de igual forma, mi familia. Mi esposa Johanna, nuestro hijo Yuiman y su esposa María. Y de igual forma, ¿verdad?, nuestras 2 hijas, Keren y Yulita. Hay una cosa maravillosa, hermano, ¿verdad?, en todo lo que nuestro Dios ha hecho. Siempre que vamos a un lugar y empezamos a observar, podemos ver el poder de nuestro Dios a través de las cosas creadas. Cuando vemos lo que nuestro Dios creó, nos demuestra su poder, su deidad. Pero cuando vamos a la Escritura, en la Escritura nosotros encontramos el carácter de nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? La naturaleza nos demuestra su poder en la creación y la Escritura nos enseña su carácter para que lo imitemos y para que vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Este es un lugar muy bonito al norte de nuestra casa, como a unos 150 kilómetros. El lugar se llama Matagalpa, ¿verdad? El departamento. Es un lugar muy precioso, es una cascada pequeña. Es un lugar bonito. Y cuando leemos Colosenses 1:16, nos hace ver pues que la creación de Dios, o todo lo que está allí, nos demuestra que existe un Dios. Quiero tratar este tema, la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio en cualquier lugar donde estemos, sea una iglesia pequeña o sea una iglesia grande, sea una iglesia pobre o una iglesia rica, tiene el mismo deber y la misma responsabilidad. En este texto que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, si lo podemos ver, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos hace ver en este verso el propósito de la iglesia. ¿Por qué nuestro Dios diseñó una iglesia? ¿Por qué a través de su Hijo hizo realidad la iglesia? Dice el versículo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si nos fijamos en el verso 10, lo que está en amarillo, dice que la iglesia tiene un propósito para existir. Tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Es la iglesia la que tiene la capacidad, la que tiene el medio para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y en el verso 11 dice, conforme al propósito eterno. Ese era el plan de Dios, ese era el diseño de Dios. Entonces la iglesia, hermano, no solo existe para adorar a Dios, es un propósito importante. Nosotros estamos aquí con el propósito de adorar a Dios, pero la iglesia es más que eso. Tiene que dar a conocer el misterio de Dios, tiene que dar a conocer la sabiduría de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la predicación, a través de cada uno de nosotros. Y no solamente estemos pensando en los predicadores, no. Es trabajo de todos nosotros. Predicamos de 2 maneras. Predicamos con nuestras palabras, pero también predicamos con nuestra vida, con nuestra conducta. La iglesia tiene esta gran responsabilidad. Pero pensemos en esto, hermano. Si la iglesia es el medio que Dios escogió para llevar el evangelio a todo el mundo, entonces, si la iglesia no cumple esa responsabilidad, la pregunta importante es, ¿quién lo hará? Si Dios puso la iglesia en este mundo para que anuncie o dé a conocer su sabiduría, pero la iglesia no lo hace, entonces ¿quién lo hará?
Es una pregunta importante. El apóstol Pablo lo expresó así en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, dice el apóstol Pablo en el verso 14, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjese lo que está pintado allí en amarillo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, el trabajo de la predicación, dar a conocer la palabra de Dios, es una gran responsabilidad. Dice en el verso 15, leímos el 14, dice en Romanos 10, verso 15, dice el apóstol Pablo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué bonito, hermano. Mire la primera pregunta. Es una pregunta de retórica. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Siempre que pensamos en Mateo 28, del verso 18 al 20, Marcos 16, verso del 15 hasta el 20, siempre pensamos que es la gran comisión. Y algunos hermanos se quedan con la idea, sí, es la gran comisión para los apóstoles. Es cierto, pero recuerde que cada uno de los apóstoles se hizo acompañar de discípulos, de hermanos que aprendieron de ellos a predicar el evangelio. No olvide que en un momento dado el Espíritu Santo usó a los apóstoles para transmitir dones. Y uno de los dones era el de profecía. Los hombres inspirados en el Nuevo Testamento eran los apóstoles y los profetas. Y a través de ellos se reveló toda la verdad, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero una cosa sí es cierta. Estos hermanos aprendieron de los apóstoles a predicar el evangelio, a llevar el evangelio en muchos lugares. Y veamos en el libro de los Hechos, ¿qué encontramos? Si no existiera, hermano, el libro de los Hechos, no tendríamos la respuesta a la pregunta: ¿qué pasó con los apóstoles cuando el Señor subió a los cielos? ¿Recibieron el poder que les había prometido el Señor? ¿Cómo nació la iglesia? ¿Qué tenía que hacer la gente para ser miembro de la iglesia del Señor? Otras preguntas como: ¿y los dones? ¿Y hasta dónde llegó el evangelio? El libro de los Hechos nos da esa respuesta, pero el libro de los Hechos también nos enseña que hubo un gran crecimiento. Muchas personas vinieron al Señor. Empecemos con el primero. Dice Hechos 2, en el versículo 41. Mire lo que escribió Lucas. Hechos 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La expresión aquel día, es importante que hiciéramos esto. Si nos viniéramos desde el capítulo 2, verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, y seguimos la lectura hasta llegar al 2:41, vamos a ver que el día no cambió. Lo único que fue avanzando fue el tiempo de hora. No sabemos cuánto duró el sermón que el Espíritu Santo hizo que el apóstol Pedro predicara. Aquí lo que nosotros tenemos es un bosquejo. No sabemos cuánto tiempo duró ese sermón, pero sí Lucas nos registró los resultados. La gente en el verso 37 preguntó: ¿qué haremos? Estaban dispuestos a arreglar su problema con Dios. Y la respuesta fue clara: tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse para el perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Este verso 41 nos dice que 3,000 personas decidieron arrepentirse y bautizarse. Pero este verso nos deja con una pregunta: ¿se añadieron a qué? ¿Se imagina 3,000 personas? Mucha gente se pone a pensar: ¿cómo van a bautizar 3,000 personas en un día? Bueno, póngase a pensar en esto.
Para bautizar a una persona lo que se necesita es 1 minuto. Si eran 12 apóstoles los que están allí, significa que cada apóstol en 1 hora podía bautizar 60 personas. Los 12 apóstoles bautizando a una persona por minuto, en 1 hora habían bautizado a 720 personas. No es cuestión de imposibilidad, es algo que se podía hacer en un tiempo de 4 horas. No es imposible. Y tenemos que creer a lo que la Biblia dice. Dice el versículo 47, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ojo con lo que tenemos aquí. Dice en este verso, ahora nos da la respuesta, ¿se añadieron a qué? Fueron añadidos, dice el verso 41. Ahora el verso 47 nos responde, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Ahora se habla de la iglesia a partir de este verso como una realidad. La iglesia nació con las 3,000 personas que fueron bautizadas. Pero dice que cada día el Señor iba añadiendo más. Y ahora nos da otra información importante, porque nos dice que la iglesia se compone de los salvos. Cuando una persona es salva, cuando obedece el evangelio, cuando obedece las condiciones puestas por Dios. Aquí entonces nos dice que cada día el Señor estaba añadiendo a su iglesia los que estaban obedeciendo. Nació una iglesia, tal como Él lo prometió en Mateo 16:18. El término iglesia o eclesia significa los llamados fuera, fuera del mundo. Veamos otro ejemplo, otro verso. Dice Hechos 4, el verso 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Tenemos que sumar 3,000 más 5,000, ya llegaron a 8,000. Y usted ahorita estará pensando, ¿y dónde se reunían 8,000 personas? Bueno, hay un verso que nos da la respuesta, y es el Hechos 2, verso 46. Dice que ellos estaban en el templo predicando todos los días, y en las casas se iban a compartir los alimentos que el Señor les daba la oportunidad que tuvieran. Se podían, hermanos, formar grupos pequeños y adorar a Dios en los hogares. Es una forma de adorar a Dios. Porque muchos hermanos, hablando o pensando en imposibilidad, dicen, ¿cómo sería si en el primer siglo se usó un solo recipiente para el jugo de uva? ¿Cómo tendría que ser esa copa? Pero el término copa no se refiere al recipiente, se refiere al contenido, se refiere al jugo de uva. Entonces son cosas de las cuales no nos tenemos que preocupar. Otro ejemplo, Hechos 5, dice el verso 14. Voy leyendo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Si nos fijamos, ya Lucas no nos da número, ya no se podían contar. Dice que aumentaban más. Otro verso, Hechos 6, verso 7. Dice Hechos 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire lo que está marcado en amarillo. Se multiplicaban grandemente y ya no puede dar número porque eran tantos que ya no se podían ni contar. Hechos 9:31. Este verso es muy bonito porque mire lo que nos revela. Dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire, y se acrecentaban. Pero hay algo bonito en este verso, por eso lo quiero recalcar. Dice que las iglesias gozaban de paz. Mire,
las iglesias tenían paz por toda Judea, por toda Galilea y por toda Samaria. ¿Recuerda cuando Jesús en Juan 4 le pidió agua a la mujer samaritana? ¿Recuerda cómo reaccionó ella? ¿Cómo tú, siendo judío, me pide aguas a mí que soy samaritana? ¿Por qué? Porque entre judíos y samaritanos no había amistad, había odio, había rencor, había resentimiento. ¿Quién nos trajo a la paz? El Evangelio. Ahora hay paz entre todos ellos. Y eran edificadas. Si una iglesia está en paz, esa iglesia va a ser edificada con la palabra de Dios. Y esa iglesia se va a acrecentar no solo en número, también en conocimiento. También va a crecer en la fe. Otro ejemplo. Hechos 16, verso 5. Este verso es importantísimo porque en el capítulo 15 se nos reveló que la iglesia estuvo a punto de dividirse por los judaizantes, pero al final la iglesia salió más fortalecida. Y dice el Espíritu Santo en este verso, Hechos 16, verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Más gente venía al Señor. A partir de Hechos 10, cuando obedece el primer gentil, como fue Cornelio, hermano, la iglesia creció más. Porque si llegaban a un lugar, se le tenía que predicar por primera vez o en primer lugar a los judíos. Si los judíos rechazaban el evangelio y no querían obedecer, no había problema. Ellos se volvían a los gentiles. Y los gentiles estaban deseosos de obedecer a Dios. Entonces, a partir de Hechos 10, la iglesia creció más. Porque los gentiles respondieron al llamado de Dios. En la carta a los Colosenses, que más o menos se escribió en el año 60, tal vez estoy equivocado, pero un más o menos. Yo lo que quiero enfatizar es que faltaban unos 10 años para que llegara el año 70. Pero ¿cuántos años habían pasado del 33 al 60? Bueno, pues piense que han pasado 27 años. ¿Y qué lograron hacer los hermanos en 27 años? Bueno, veamos lo que el apóstol Pablo nos revela en esa carta a los Colosenses. Dice Colosenses en el capítulo 1, dice el versículo 6 que lograron esto. Voy leyendo. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El evangelio había llegado a Colosa, pero dice el apóstol Pablo que había llegado a todo el mundo conocido en ese momento. El apóstol Pablo en todas las cartas que escribió 2 cartas a 2 iglesias sin conocerle. Es la carta a los Colosenses y la carta a los Romanos. ¿Cómo supo de esas 2 iglesias? Bueno, de los romanos supo a través del matrimonio, Aquila y Priscila. Y de los Colosenses a través del hermano que les había predicado, Epafras. Pero ¿por qué les escribió sin conocerles? Bueno, porque él era apóstol, él era un hombre inspirado del Espíritu Santo y lo que él quiere es animarles, fortalecer su fe. Además del verso 6, veamos allí mismo el versículo 23. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, les dijo a ellos que todo lo había llenado con el evangelio de Cristo desde Jerusalén hasta una ciudad muy lejos. Todo yo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Bueno, y tenía planes de llegar a Roma y que ellos le ayudaran a llegar a España. Un bonito deseo.
Pero dice el apóstol que para el año 60 ya el evangelio se había predicado en todo el mundo conocido. Sin internet, sin aviones, sin teléfono, sin tablet, sin computadora. ¿Cómo lo lograron? Lo lograron caminando, en barco, en burro, en todos los medios disponibles que ellos tenían. Pero lo que más tenían ellos era el deseo de compartir el mensaje, el deseo de predicar el evangelio, cumpliendo así el mandato de su Señor, de que los mandó a predicar el evangelio. Entonces, una pregunta importante: ¿qué hicieron ellos para que en cuestión de 27 o 30 años tenían predicado el evangelio en todo el mundo conocido? Bueno, hicieron esto. Enseñaron con mucho amor el único medio como el hombre puede ser salvo. Y eso que ellos enseñaron lo defendieron con toda su fuerza. No se dejaron desanimar. La gente estaba claro de esto. Mire, el único que nos puede salvar, dijeron ellos, es Jesús. Si usted quiere ser salvo, tiene que creer en Jesús. Si usted quiere ser salvo, tiene que venir a Jesús. Mírenlo, ahí está. Hechos 4:12, eso que ellos dicen allí, lo enseñaron y lo defendieron con mucha fuerza. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, nunca hagamos algo para que la gente ponga sus ojos en nosotros. Así seamos elocuentes, así seamos conocedores de la palabra de Dios, así tengamos facilidad de palabra, siempre vamos a hacer que la gente ponga sus ojos en Jesús, como dice Hebreos 12, verso 2. El único que nos puede salvar es Jesús. Lo único que nosotros estamos haciendo es dar a conocer las condiciones para ser salvos. Somos predicadores de Dios, anunciamos las condiciones de Dios, más nada. La gente no tiene que confiar en nosotros, la gente tiene que confiar en Jesús. Y eso ellos lo dejaron muy claro. En ningún otro hay salvación. El único que murió en la cruz para salvarnos es Jesús. Allí no había vuelta de hoja. Y mire otra cosa que la dejaron bien clarita. El único camino al Padre es Jesús. Dice Juan en el capítulo 14, dice el verso 6 de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él está en una conversación íntima con sus apóstoles. El capítulo 13 de Juan, 14, 15, 16 y 17, esos 5 capítulos, todo eso que está allí sucedió en el aposento alto. Le lavó los pies y tuvo una conversación franca con ellos. Y termina esa conversación con el capítulo 17, que es una oración. Pero aquí les da la clave. Yo soy. Si ellos pensaran el yo soy, claramente tienen que llegar solo a una conclusión. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Si te preguntan, así le dirás, yo soy el que soy. Pero dice que Él es el camino. No hay dos caminos al cielo. Solamente hay un camino y Él es el camino. Él es la verdad. No tenemos en Él mentira. También Él es la vida. La verdadera vida, dice el apóstol Pablo a los colosenses, está escondida con Cristo. Y cuando Él venga, se nos habrá revelado. Entonces, esta predicación, esta enseñanza fue clave para el crecimiento. La gente no estaba poniendo sus ojos en Pedro, en Juan. La gente tenía que poner su mirada en Jesús. Si usted se fija, si hoy, antes de cerrar sus ojitos, antes de apagar esa luz, usted enciende esta luz, le voy a pedir que lea con detenimiento Hechos 3. Y mire cuando la gente vio al hombre que había nacido
cojo. Desde el vientre de su madre, él nació cojo. Él tiene agarrado a Juan, él tiene agarrado a Pedro y la gente está admirada al verlo sano. Pero Pedro observó que la gente los estaba viendo de una manera diferente. Como que por ellos este hombre estaba salvo. Como porque por su piedad o por su poder este hombre estaba salvo. Y no era así. Y el apóstol Pedro empieza a decir, este hombre está salvo o sano delante de ustedes por el nombre de Jesús. Siempre su atención la dirigieron a Jesús. Si nosotros predicamos más a Jesús, hermanos, vamos a tener éxito. Porque eso es lo que ellos hicieron. También enseñaron esto con fuerza. Los que no creyeren en el evangelio serán condenados. Mire, Marcos 16, y leamos los dos versos, tanto el 15 como el 16, para que tengamos la idea completa. Dice Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál era la responsabilidad de los apóstoles? Predicar el evangelio, anunciar las condiciones que la gente tenía que obedecer para ser salvo. ¿Cuál es la responsabilidad de la persona que está oyendo el evangelio? Bueno, va a tener dos reacciones. Una, cree y se bautiza. Dice el Señor, si los que oyen el evangelio creen y se bautizan, serán salvos. Pero si los que oyen el evangelio no creen, serán condenados. Si nos fijamos bien, hermano, en el verso 16, hay dos fórmulas. Hay una fórmula para ser salvo y hay una fórmula para ser condenado. Pero eso no depende de nosotros. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, dejar claras las condiciones de Dios. Es la persona que está oyendo la que va a tomar una decisión, si cree, si obedece o no. Si obedece, será salvo. Y si no obedece, será condenado. Muchos quieren pensar en la salvación, pero no quieren pensar en la condenación. Y fíjese que ya no depende de Dios ni de nosotros. Depende de la persona que está oyendo el evangelio. A veces, hermanos, nos ponemos tristes porque predicamos y la gente no obedece. ¿Pero por qué se pone triste? Si usted está cumpliendo, si estamos cumpliendo nuestro deber, dejemos la responsabilidad en la mano de las personas. El problema es que a veces, hermanos, le estamos predicando a las mismas personas. Y otras personas no están oyendo ese evangelio. Y tal vez las otras personas al oírlo y entenderlo vienen a la obediencia. Y nosotros estamos perdiendo el tiempo en personas que solamente dicen, sí, está bonito, me gusta, voy a seguir visitando. Bueno, pues si ya lo entiende, ahí deje. En su momento esa persona va a obedecer. Usted no se preocupe. Y si no obedece, mire, el Señor termina con esa palabra, será condenado. No culpa de Dios, no culpa de nosotros, culpa o responsabilidad de cada persona. Entonces, si nosotros predicamos con fuerza y dirigimos la atención a Cristo y a su voluntad, no se preocupe, hermano. La segunda cosa que ellos hicieron, y no pareciera importante, ellos, hermanos, creían en la vida después de la muerte. Y este tema era fundamental. ¿Sabe por qué? Porque no olviden la discusión que por años tenían saduceos y fariseos. Los saduceos no creían en ángeles, no creían en resurrección ni en espíritu. Los fariseos sí. Entonces, este punto, hermano, de que hay una vida después de morir o que el hombre sigue consciente o vivo después de abandonar el cuerpo, era un tema clave. Mire, 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 10. Dice así. 2 de Timoteo 1, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida,
y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Por qué predicar este tema era clave? Porque la gente estaba llena de miedo y de temor a la muerte. Era el aguijón que usaba Satanás para mantener en miedo a muchas personas. Pero Cristo vino, quitó la muerte, sacó la luz y lo hizo a través del Evangelio. El eje, el centro del Evangelio es Cristo. Cristo nos trajo esta bendición. Y mire este otro verso. Su tumba está vacía, ¿por qué? Mire, 1 Corintios 15, el verso 20. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corinto, lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado. La única tumba que está vacía es la de Cristo. Ahora, usted puede estar pensando, pero hubieron otras personas antes de Cristo que resucitaron. Y es cierto. Por ejemplo, el niño de la viuda de Naín, la niña de Jairo, que tenía 12 años, y Lázaro, que tenía 4 días ya de haber muerto. Son 3 personas que el Señor resucitó. Pero esas personas volvieron a morir. ¿Por qué el Señor es primicia de los que durmieron es hecho? Porque Él resucitó para nunca más morir. En realidad, hermano, todo el capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dirige este capítulo a los hermanos para que les quede claro que en la resurrección de Cristo está la clave. No olviden lo que dice también Romanos 1:4, que cuando Jesús resucitó, allí quedó probada su deidad, su divinidad. Ya no hay duda de que Él es Dios. Entonces este tema es fundamental. Si usted muere sin haber obedecido el Evangelio, sin venir a Cristo, usted se condena, porque hay vida después de la muerte. Y eso, hermano, hizo meditar a muchas personas. Número 3, hermano, los dones sobrenaturales. ¿Cuál era el propósito, sí, de los dones? Bueno, había un propósito. Y recurrimos a Marcos 16, verso 20, porque en ese versículo el Señor les hace ver a sus apóstoles que ellos van a recibir poder, ellos van a recibir esos dones que Él menciona, pero es con un propósito. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Los dones era para confirmar la palabra. Estaba escrito en pergaminos el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, hermano, estaba en boca de los profetas y los apóstoles. ¿Cómo saber que ese hombre que está predicando es de Dios? ¿Cómo saber que está predicando la verdad? Dice que el milagro se hacía para confirmar el mensaje. Veamos otro verso. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 2, dice el versículo 4. Llegamos a Hebreos, capítulo 2, dice el verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Testificando Dios. Dios dio pruebas, Dios testificó que ellos eran sus siervos. Pero queda una idea en la mente de muchos hermanos. Muchos hermanos creen que podríamos tener más éxito hoy si tuviéramos los dones disponibles. Olvidando, 1, ¿cuál era el propósito? Y olvidando 2, el medio que usó Dios para transmitirlo. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, el bautismo, desde el cielo, cumpliendo la promesa de Joel 2. Pero la primera parte. La segunda parte se cumplió en Hechos 10 con la familia de Cornelio. Faltaba la parte gentil para completar la promesa, pero no hay evidencia de que la familia de Cornelio podía transmitir dones. Solamente los apóstoles podían imponer las manos. ¿Qué pasó entonces al morir el apóstol Juan?
el medio que usaba el Espíritu Santo ahí cesó. Es el tema que trata el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, del verso 8 al 12. Un día los hombres dejarán de profetizar, dejarán de hablar en lengua. Y eso fue sorpresa para ellos. Verso 10, cuando venga lo perfecto. Pero hay una cosa, hermano, importante. ¿Por qué se escribieron esos milagros? ¿Por qué se escribieron los milagros de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Y por qué se escribieron los milagros de los apóstoles en el libro de los Hechos? ¿Cuál fue el propósito? Leámoslo. Dice el apóstol Juan que al escribir esos milagros es con un propósito. Voy leyendo en el libro de Juan, en el capítulo 20. Y mire, ahí está arriba el propósito del libro, dice. Dice el verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermano, cuando se hicieron los milagros, produjeron fe, maravillaron a la gente y trajeron a muchos a la conversión. Es cierto. Pero dice el apóstol Juan que el propósito del Espíritu Santo al dejarlos congelados, al escribirlos en estos libros, en todos estos libros que estamos leyendo, dice que tiene también el mismo propósito, producir fe. Que el hombre pueda creer que Jesús era quien dijo ser, es el Hijo de Dios. Y para que al creer a través de esos milagros que están escritos, la persona venga a la obediencia. Entonces tienen el mismo propósito. Si en el primer siglo el milagro produjo fe y confirmó la palabra, hoy al leerlo el milagro produce fe y le enseña a la persona que hay un Dios poderoso y que aquí está su palabra que nos guía a la verdad. Entonces lo que Juan nos está diciendo aquí es clave. Ahí está, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Recuerde esto, hermano. Los apóstoles tenían estos poderes, pero no los podían usar para su beneficio propio, personal. Por ejemplo, Pablo recibió un aguijón. 3 veces le pidió al Señor que lo quitara y 3 veces el Señor le dijo que no, bástate mi gracia. Pero ¿cómo es que tiene poder y no se puede sanar a sí mismo? Es que no era para eso. ¿Cómo es que Pablo tenía esos poderes y le dijo a Timoteo, ya no bebas agua, bebe un poco de vino por tus frecuentes enfermedades estomacales? ¿Por qué no lo pudo sanar? ¿Por qué cuando vino Epafrodito a Roma y le trajo la ofrenda de la iglesia de Filipo, dice que Epafrodito enfermó a punto de morir? Y dice que el Señor lo dejó con vida para no poner tristeza sobre tristeza. Pero ¿por qué si tenía poder no lo sanó? No era para eso. Recuerde, allá 2 Timoteo 4, versos 10 y 11, a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. Porque los poderes no eran para beneficio propio o de sus allegados. No, era para confirmar la palabra. Sus vidas o sus virtudes piadosas, ¿cómo vivieron ellos? ¿Hubo un cambio al obedecer el evangelio o siguieron siendo las personas que eran antes de obedecer? ¿O la gente vio un cambio en los que venían a la obediencia? Cuando vamos a la escritura, logramos ver, hermano, que los primeros cristianos vivieron una vida de pureza moral. Vamos a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Gálatas, en el capítulo 5, dice del verso 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Mírelo. Las obras de la carne, dice el apóstol Pablo, estas son. Y al final, ¿qué dice? Los que practican, los que viven en estas cosas, no van a heredar el reino de Dios. Se marcó entonces una diferencia entre los mundanos y los cristianos, entre los seguidores de Cristo y los que no querían obedecer. Otro ejemplo, primera a los Corintios, en el capítulo 6, dice del verso 9 al 11 así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo con el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, la carta a los Corintios es una carta donde cada capítulo el apóstol Pablo va mencionando un problema diferente. Eran carnales, estaban divididos, se estaban acusando ante los jueces terrenales, tenían problemas en el matrimonio, tenían problemas con la idolatría, no estaban respetando la autoridad de Pablo como apóstol, tenían problemas con los dones. 3 capítulos le dedicó a los dones. Les tuvo que enseñar que lo más importante que los dones era el amor. Tenían problemas con la resurrección, tenían problemas con la ofrenda. Pero claramente, hermano, mire lo que les dice aquí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y yo quiero enmarcar en el verso 11 la palabra erais. La palabra erais es tiempo pasado. Aquí se está marcando un tiempo antes de su obediencia. Ellos vivían en esas cosas, las practicaban. Muy bien, pero ahora, miren lo que les dice: ustedes ya han sido lavados. Y dice Hechos 22, verso 16, que somos lavados en el momento que nos bautizamos. Saulo de Tarso fue lavado de sus pecados en el momento que fue bautizado. Y en ese momento dice que somos santificados, perdonados de todos nuestros pecados. En ese momento somos justificados. Entonces, ¿por qué volver a la vida anterior? Esto, hermano, de una vida entregada a Dios hizo la diferencia. Trajo o animó a otros para venir al Señor, porque había una razón por la cual vivir. Conclusión, hermano. Debemos proclamar fielmente la palabra de Dios y confiemos en que Dios va a dar el crecimiento. Dios va a bendecir a todos los que caminemos en obediencia. Esta iglesia, hermano, está haciendo un gran trabajo. No solamente están ustedes sirviendo al Señor, cuidando a los jóvenes y enseñando a los niños. También ustedes están colaborando con muchos predicadores, aunque estamos muy lejos de ustedes. Ustedes, a través del soporte, a través del salario, nos dan la oportunidad de predicar el evangelio allá donde vivimos. Han sucedido cosas maravillosas y solamente nuestro Dios la puede lograr, a través de la iglesia que nos apoyan y a través de hermanos fieles que en realidad predican el evangelio. Imagínense estos dos ejemplos. Uno, una hermana que era miembro de una iglesia de Cristo en León, está al occidente de Nicaragua, decidió irse con su hijo a una parte montañosa que se llama Ciuna. Llegó a Ciuna y avanzó 30 kilómetros más al este y llegó a un valle que se llama Ojo de Agua. Allí compró una finquita, un ranchito de unas 50 o 40 manzanas. Allí hizo una casita y como el trabajo de ella era desastre, hacía vestido, hacía ropa. Cada persona que se iba dando a hacer ropa donde ella
ella le iba hablando de Cristo. Ella le iba hablando del Evangelio. Y todas las tardes se sentaba en una silla a leer la palabra de Dios. En cuestión de meses, habían 6 personas que entendían el problema espiritual en que estaban y que estaban dispuestas a bautizarse. Entonces ella dijo, yo no los puedo bautizar porque soy mujer. Y se fue a Managua. Llegó a una iglesia de Cristo en el barrio San Judas y le dijo, después de adorar a Dios un domingo, le dijo, yo estoy en un lugar que se llama Ojo de Agua en Ciuna y hay 6 personas, eran en realidad 3 matrimonios, que quieren obedecer el Evangelio. Yo quiero ver si me pueden prestar a un hermano para que los vaya a bautizar. Yo voy a cubrir todos sus gastos. Él no se va a preocupar de nada. Y sí, mandaron al hermano Antolín Alvarado. Llegó el hermano Antolín y los bautizó a los 6. Entre esos 6 está nuestro hermano Felipe Caballero y su esposa. Pero fíjese que el hermano Antolín tuvo un mes y bautizó a otros 6. Dice el hermano Felipe que damos 12, como los 12 apóstoles, dice. Después la guerra en los 80, eso era en 1983, arreció y la hermana se fue para Costa Rica, la hermana Connie Hernández, y después se vino a vivir a Canadá. Pero esa semillita que ella dejó allí creció. Ellos fueron a predicar a Ciuna y se estableció una iglesia del Señor. Fueron a predicar a Valle Nuevo y se estableció otra iglesia del Señor. A Rosita, a Bonanza, a Orofino. No los voy a cansar, solamente les voy a decir que hay 32 iglesias fieles del Señor en esa zona, por la semillita que la hermana llevó. Hace 2 años, ella llegó de Canadá, estuvo en mi casa y me dijo que su misión era para allá. Quería ir a ver a sus hijos. La sorpresa es que de los 12 solamente estaban 6 vivos, pero era un buen grupo de hermanos por donde quiera sirviendo al Señor. Lloró, se gozó, mataron una vaca para pasar allí 2, 3 días comiendo, muy contentos, muy felices. Dice la hermana que su deseo es venirse de Canadá y morir allí en Ojo de Agua. A ver si Dios se lo concede. Segundo ejemplo, una hermana que no sabe leer, nuestra hermana Flor Aragón. Salía todos los domingos a vender una comida típica que se llaman nacatamales. Pero donde ella iba a vender, siempre decía, los invito a que vayan a oír el Evangelio en la iglesia de Cristo. O si ustedes quieren que les vengan a predicar, pueden venir 2 hermanos y les van a hablar de Cristo, les van a hablar de la verdad. Fíjense que hubo una familia que tal vez a la cansada dijo, pues que vengan. Y esa familia estaba deseosa de conocer la verdad. Se convirtió al Señor, no les voy a cansar, todos los que vivían allí, 8. Y nos dijeron que tenían familiares en Diriamba, vamos para allá. Empezó la obra con 4. Y ahí está la iglesia del Señor. Es ahora donde predica nuestro hermano Francisco Telles, una iglesia fiel del Señor. Ahí predicamos el hermano Isaías Puerto y su servidor. Cómo el Señor a través de 2 hermanas pudo abrir la puerta para que el Evangelio llegara a esos lugares. El Señor sigue haciendo maravillas. El trabajo que ustedes están haciendo, Dios lo va a remunerar. Así como Pablo pidió lo mejor para la iglesia en Filipo, igual nosotros pedimos lo mejor para ustedes. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos y pedimos que el Señor les siga bendiciendo. Y este es mi último verso. Dicen que lo mejor se deja para de último. En 1 Corintios, en el capítulo 9, el verso 16, el apóstol Pablo dice algo que nos tiene que hacer estremecer. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es un privilegio, es un honor que el Señor nos ha dado.
Pero lo último es lo que a mí me hace estremecer, porque el apóstol Pablo lo escribió con dos signos de admiración. Pablo dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no cumplo mi deber, si no cumplo mi responsabilidad. Y sé que entre nosotros hay amigos y quiero que mediten. En el plan de salvación de nuestro Dios, lo primero que Dios les pide es que puedan oír su palabra. Es la palabra de Dios la que produce en nuestro corazón fe. Es la fe de Hebreo 11, es la fe de Hebreo 11:6. Esa fe es la base para venir a la obediencia. Pero también Dios quiere que usted crea en Cristo, que Él es real. Hace 2000 años Él vino, pero vino con un propósito. Él vendrá por segunda vez, pero ya no a morir, sino a juzgarnos. ¿Estamos listos y preparados? ¿Cree usted que Jesús es real? ¿Tiene usted la fe para poder creer en Jesús? ¡Qué bueno! Si es así, Él le pide que se arrepienta, como se les dijo a la gente en el día de Pentecostés. Arrepiéntanse. Ellos se tenían que arrepentir de todos sus pecados, pero había uno en especial, haber matado a Jesús. Y usted podrá decir ahorita, yo ni estaba ni existía, ¿es cierto? Pero murió por nuestros pecados. Son nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Entonces somos culpables indirectos porque Él murió por nuestros pecados. Cuando Juan vino bautizando a la gente tenía que confesar sus pecados. En Cristo no. La gente tiene que confesar como lo hizo el eunuco. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego usted tiene que ser bautizado, como dice el texto que habíamos leído, para el perdón de sus pecados. Y bueno, y usted dirá, pues si ya me bauticé ya estoy seguro. Espérese. Usted tiene que perseverar en la fe. Tenemos que luchar día a día. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que tomar medidas para no volver al mundo. Y si en realidad el pecado nos sorprende, como sorprendió a Simón, pues usted tiene que arrepentirse y pida a otros que oren por usted, pero que su arrepentimiento sea sincero. No lo haga porque su esposa le dijo, no lo haga porque su novia le dijo, no lo haga porque su mamá quiere o su papá. No. Es algo que va a nacer de usted, tanto en la conversión como en el arrepentimiento cuando ya somos cristianos. Y como dice 1 de Juan 1:9, si pecamos y tuvimos el valor para pecar, tengamos el valor para admitirlo. Y nuestro pecado lo vamos a confesar a quien haya afectado. Si fue contra Dios, si fue contra nuestra familia, si afectó a la iglesia. Tenemos que tener la humildad, la sencillez de reconocerlo. Que el Señor nos bendiga.